Hola, en este segmento vamos a estar viendo la epístola de Pablo a los Efesios. Y como ustedes conocen ya, en el segundo viaje de Pablo, de los 3 viajes misioneros, fue en el segundo viaje que Pablo fue a la ciudad de Éfeso. Si recuerdan, en el segundo viaje, él repasa la provincia de Galacia, donde él viaja a la Derbe, Listra, Iconio, que esas son las iglesias donde estaba, las ciudades donde estaba Timoteo, cerca de allí. Y él en ese segundo viaje se lleva a Timoteo, lo circuncida, se lo lleva con él, llegan hasta Troas, y en Troas es que él tiene la visión del varón macedonio, pasa a Macedonia, visita las iglesias visita por primera vez la ciudad de Filipos, donde funda la iglesia de los filipenses, visita la ciudad de Berea y de Tesalónica, primero Tesalónica, luego Berea, luego entonces con todo el tumulto que hubo en Filipos cayó preso, en Berea, en Tesalónica fueron también a prenderlo, pero él se pudo escapar. Cuando se enteraron los de Tesalónica que estaba en Berea, fueron allá también, y con todo eso tuvo que llegar entonces hasta Atenas, donde él predica en Hechos capítulo 17 en el Areópago, y ahí él se reúne con Timoteo, que le da un reporte sobre los tesalonicenses, y ahí escribe sus primeras 2 cartas a los tesalonicenses. Pero luego de eso sigue a los Corintios, y ahí pasa un tiempito en Corinto. Pero es allí, mientras está en Corinto, unos 18 meses allí, que él escribe a los tesalonicenses, etcétera, que en ese segundo viaje misionero, él cruza de Corinto hasta Éfeso con una pareja quien él conoció en Corinto, llamados Priscila y Aquila, que eran judíos que habían salido de Roma. Ellos también se hacen amigos porque ellos estaban en el mismo oficio, hacían tiendas. Entonces pasan de Corinto a Éfeso, pero Pablo necesita irse en ese segundo viaje y él andaba muy deprisa, no se pudo quedar en Éfeso. Así que ahí él deja en Éfeso a Priscila y Aquila para que comiencen esa obra en Éfeso, y él regresa. Pero luego de eso, en el tercer viaje misionero, vuelve a hacer el mismo recorrido anterior de revisitar las iglesias de Galacia, y ahí sí se queda en Éfeso por más tiempo. Así que se calcula que él al inicio se queda como 2 años, pero más tarde, como él va entrando y saliendo, se queda un total de 3 años en esa área, pero sobre todo visitando la parte de Efesios. Aquí podemos ver, por ejemplo, déjenme buscarle un texto de esto de prueba en Hechos capítulo 20, para que vean que en el capítulo 20, versículo 31, dice él: por tanto, velad. Eso él le dice él a los pastores de Mileto, a que estaba al sur. Eso cuando ya él se fue, al final de su tercer viaje, él le dice a los pastores en Mileto: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que ese texto nos dice que al principio él se quedó 2 años en Éfeso, lo que dice Hechos, pero luego en este texto que acabo de leer, al final del viaje, él dice: mira, fue un total de 3 años que yo estuve aquí hablando con ustedes. O sea que él se queda 2 años en Éfeso, pero luego él sigue. Entonces, en ese discurso, él le exhorta, en el que acabo de leer, a los pastores a velar por el rebaño, a estar alerta de los falsos maestros que vendrían, y le pide a Timoteo quedarse en Éfeso como pastor para contender con los falsos maestros. Oigan qué interesante. O sea que en el segundo viaje él deja a Priscila y Aquila, se va. Cuando vuelve otra vez, se pasa un tiempo ahí con los Efesios. Luego de Efesios, él sigue de nuevo lo mismo, a Troas, va a Macedonia, va a Corinto, y estando en Corinto es que escribe a los romanos. Luego entonces va otra vez a Macedonia para buscar la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Entonces sigue a Mileto, y en Mileto es que da este discurso. Y ahí es que le dice a Timoteo: quédate tú en Éfeso. Entonces él se va, y luego es que él escribe, estando después de su prisión domiciliaria y todo eso, le escribe a Timoteo cuando ya lo deja en Éfeso para ayudarlo con esa obra. Bien, entonces, la carta de Pablo a los Efesios, obviamente fue escrita por Pablo. Vemos aquí en Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús
que están en Éfeso. Entonces ahí vemos que fue Pablo que lo escribió y lo escribe desde Roma, estando en su prisión domiciliaria o en su prisión en ese lugar, y lo escribe a los Efesios alrededor del año 64, al igual que las otras epístolas. Recuerden que le escribe a los Filipenses, a los Colosenses y Filemón, y finalmente a los Efesios. ¿Cuál es el tema central de la epístola de Pablo a los Efesios? Tema central. El tema central es el propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia. El propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia. Déjame explicarle eso. Resulta que Dios, según Efesios, lo vamos a leer en un momento, tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía pensado crear el mundo, permitir el pecado, redimirnos del pecado, pero todas las cosas Él quería reconciliarlas y unirlas en una persona, en la persona de Jesucristo. Y Él lo iba a hacer a través de la iglesia y en la iglesia. Entonces es un tema interesante, o sea, todo eso se va a hacer en Cristo, pero ¿cuál es el papel de la iglesia? Que mientras Cristo resucitó y fue al cielo, nosotros estamos aquí como el cuerpo visible de Cristo. Cristo está ausente en cuerpo, pero está presente en espíritu. Y la iglesia de Cristo es lo que está haciendo ese trabajo de unir todas estas cosas, reconciliar el mundo a través de la predicación del Evangelio. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra iglesia en el libro de Efesios, nos vamos a dar cuenta que el término iglesia en Efesios no se refiere a una congregación local. O sea, no está hablando de iglesia en términos de iglesia local, de una congregación que tiene esa responsabilidad, sino que se refiere a la iglesia universal de Jesucristo. El término aquí indica el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, fíjense lo que dice, él utiliza varias figuras para describir esta iglesia universal. En el capítulo 1, versículo 22, vemos cómo él habla de el cuerpo de Cristo. 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo ve como cuerpo. Hay otros textos, pero no lo voy a leer por falta de tiempo, pero 4:4, versículo 16, capítulo 5, versículo 23, capítulo 5, versículo 30, hablan de la iglesia como cuerpo, o sea, una figura que utiliza. Pero también habla de la iglesia como un edificio que se va edificando. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es una figura de que la iglesia es un edificio que se va edificando y que esto va ocurriendo con la influencia, obviamente, del Señor Jesucristo y de su Espíritu. Pero también hay una figura más familiar, que es que la iglesia es la esposa de Cristo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, etc. Pero dice él en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que ese es el misterio de que nosotros somos como la novia de Cristo. Por eso alguien decía
que las mujeres no deben sentirse raras cuando dice que nosotros somos hijos de Dios. No dice que somos hijas de Dios, pero nosotros todos somos hijos de Dios. Pero nosotros los hombres no nos avergoncemos cuando dice que nosotros somos la esposa de Cristo. Porque la iglesia se ve como una esposa. Cristo es el esposo perfecto, fiel, que santifica a su esposa, que es la iglesia. Así que se dan estas figuras de la iglesia universal: el cuerpo de Cristo, el edificio, la esposa de Cristo. Y la totalidad de los salvados, entonces, es lo que nosotros llamamos la iglesia universal. De hecho, en las confesiones de fe se ve esa definición. ¿Qué es la iglesia universal? Es como esa totalidad de todos los salvos por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles, que tienen acceso por medio de Cristo en un mismo espíritu a el Padre. O sea que eso es lo que es la iglesia universal. Entonces, de nuevo, el tema central de Pablo aquí a los Efesios es ese propósito eterno que Dios ha tenido de unir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿dónde vemos eso? Vamos a buscar algunos textos. Capítulo 1 de Efesios, versículo 9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que no es que yo me estoy inventando el tema. Fíjense que el tema yo lo saqué de aquí, del texto. Dice, yo digo que el tema de Efesios es el propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Pablo dice aquí, en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, etc. Otro texto, capítulo 2, versículo 7. 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 13 del capítulo 2, ahí mismo. 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Otro texto, capítulo 3, versículo 11. Estoy demostrando que el tema aquí de la epístola es el propósito eterno de Dios de unir todas las cosas. Y ya vimos cómo en el capítulo 2 habla de los israelitas y los gentiles. Todos están unidos, derribando la pared de enemistad que había entre ellos. Capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno. Fíjense, no es que me lo estoy inventando de nuevo, aquí lo dice claro. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice el versículo 21 del capítulo 3, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay más texto que lo pueden ver en el libro, pero es abundante la evidencia interna de Pablo que todos los temas que él abordó los estaba resolviendo, no por la ley, no porque tienes problemas con tu matrimonio, obedece, mira lo que dice la ley. No, tienes problemas con tu matrimonio, recuérdate que Cristo vino a reconciliarnos y Él es el esposo perfecto. Y como Él santifica a la esposa, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, fíjense cómo es la forma en que Pablo enseñaba, es ya que la gracia de Dios te ha salvado y te ha transformado, ahora eres libre para amar a tu esposa. Claro que en nuestro cuerpo sentimos el pecado,
Pero por la ley no vas a poder resolverlo, porque dice Pablo en Colosenses que estas cosas tienen culto o tienen algún tipo de alabanza en la forma que tú quieras ser bien estricto, pero no tienen nada contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué te puede resolver eso? Lo que dice Pablo en 2 Corintios, que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, Él lo lleva a Cristo siempre, lo lleva acuérdate de Cristo, acuérdate que ya tú moriste con Él, ya resucitaste. Todas las epístolas están cristocéntricas. En 1 Corintios Él dice, yo me propuse no hablar de otra cosa, sino Cristo y este crucificado. Dice, pero entonces no va a hablar de otro tema. Todos los temas que habla Corintios los lleva a Cristo. Los temas aquí en Efesios no son temas de iglesias locales, sino el tema del propósito eterno de Dios, de unir todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia. Bien, ¿a quién le escribió Pablo? Esa es una pregunta un poco interesante, un poco difícil, vamos a decir, porque hay un tema aquí en los manuscritos originales o en los manuscritos que tenemos, las copias que tenemos más antiguas, y es que la palabra en Éfeso no está en algunos manuscritos, en otros sí está, pero vamos a explicar por qué no. O sea, en Efesios 1:1, donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, ahí queda, no dice más nada algunos manuscritos. Y hay otros que dicen que están en Éfeso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, el testimonio de los padres de la iglesia. Recuérdense que los padres de la iglesia son estos hombres que nacieron a finales del siglo I y durante el siglo II, III y IV de la era cristiana, que tuvieron un acceso más cercano a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles. Estas personas que nosotros conservamos esa literatura en muchas de ellas, parecen indicar que las palabras en Éfeso tampoco estaban en el original, en el que ellos tuvieron acceso, porque defendían la idea de que realmente la epístola fue enviada a los efesios, aunque no lo especificaba. Oiga lo que estoy diciendo. Si ustedes leen algunos padres de la iglesia, se van a encontrar ellos discutiendo, sí, la carta a los efesios fue a Éfeso que se mandó, pero si está ahí tan obvio, ¿por qué lo estaban discutiendo? Lo estaban discutiendo porque no estaba en los manuscritos que ellos tenían a mano. Entonces, hay algunos puntos en la carta de Efesios que son difíciles de reconciliar con la idea de que Pablo estuviera escribiendo con la gente de Éfeso en mente. Por ejemplo, miren esta expresión, o sea, que yo estoy diciendo ahora, que cuando él escribió esta carta, no parece que él estaba pensando en la iglesia local de Éfeso como personas. Miren por qué. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según versículo 15, quise decir. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, etc. Entonces, un momentito, Pablo. Tú te pasaste 3 años en Éfeso, según lo que vimos en el discurso de Hechos capítulo 20. Y tú dices que tú has oído de la fe de ellos. Pero ¿cómo así? Y tú no los conoces. Parece como si Pablo no los conociera. Capítulo 3, versículos 1 al 2, dice otra expresión similar. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, etcétera, etcétera. O sea, dice, oye, si es que ustedes han oído de que a mí la gracia de Dios me administró esta misión de hablar a los gentiles, como ustedes pueden ver en otras de mis cartas. O sea, que él está hablando aquí a gente que él entiende que no lo conocían, que no sabían quién era él. Bien, entonces hay una extraña también ausencia en esta carta o referencia al tiempo que Pablo estuvo en Éfeso. Por ejemplo, ¿qué es lo más extraño para mí? Que ustedes ven que en cualquier epístola
hay muchísimas salutaciones. Pero aquí él no le manda saludo a nadie en Éfeso. O sea, lo único que él dice es, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, que consuele vuestros corazones. O sea, que aquí aprendemos que Tíquico no solamente se llevó a Onésimo, no solamente se llevó la carta a Filemón, no solamente se llevó la carta a los colosenses, había otra carta que él le lleva. Ahora, ¿a quién se la llevó? Bueno, los padres de la iglesia dicen que ciertamente esta epístola fue enviada a la iglesia que se reúne en Éfeso, pero que Pablo no la envió con la mente de iglesia local, sino para que se circulara como iglesia universal, que otras iglesias entendieran. Es como, por ejemplo, yo estoy aquí en este momento en el edificio donde se congrega la iglesia de Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale. Esta iglesia es muy conocida. Esta iglesia tiene más de 50 años. Entonces, si yo le quiero escribir a las iglesias presbiterianas que están en el área de Florida, yo mando mi carta al pastor de la iglesia de Coral Ridge y le digo, por favor, haz de conocimiento público mi carta a las demás iglesias. Pero yo la mando aquí donde hay una iglesia grande que ya todo el mundo conoce. Algo parecido sucedió en el contexto de Efesios. Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso, pero es que él no está pensando en los hermanos porque él está haciendo una carta general. Por eso decíamos, miren el contraste entre la carta a los filipenses y la carta a los efesios. La carta a los filipenses es personal. Él está escribiendo a amigos suyos. Como cuando usted escribe una carta a un amigo, mira, el domingo fui a la iglesia, estuvo buenísimo el sermón, aunque me encontré con fulana, mira, mándame saludo al otro. Así se escribió Filipenses. La carta a los efesios es cuando usted escribe un discurso, un tratado teológico. Y esa es la gran diferencia entre estas dos. Entonces, usted escribe un tratado, usted no sabe al final quién va a leer eso, porque es un documento para que se circule, para que alguien lo lea. Y eso fue lo que pasó con esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios? A todos los santos que están en Asia. Eso podemos decir. Es una carta que se escribió a la Iglesia Universal en sentido general. Bien. Entonces, nosotros vamos a posicionar la carta a los Efesios más como una encíclica o una carta dirigida a un grupo de iglesias más que a una sola ciudad. De hecho, en Hechos capítulo 19, versículo 10, dice que así continuó Pablo en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oigan lo que acabo de decir. En Hechos 19:10 dice que cuando Pablo fue y se estableció allí en su tercer viaje misionero, por los primeros 2 años, dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea que él conocía todas las otras ciudades. Entonces, ¿qué hace él? Escribe una carta a una iglesia principal, a una ciudad principal, y de ahí la carta se reparte. Siendo Éfeso la capital de la provincia romana de Asia Menor, la carta sería canalizada desde allí a las demás iglesias relacionadas. Bien, ¿con qué propósito? De nuevo, por el contenido se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles del nuevo llamamiento que tenía Pablo, explicando el misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cual no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, solamente hay creyentes en Cristo. Y eso es lo que él explica en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 7. Dice él que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6.
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, las buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Oiga, de nuevo, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, etcétera, etcétera. O sea que Pablo aquí les explica como propósito que ahora la iglesia está unida de tanto gentiles como judíos, y que él había sido un ministro. Y tan importante para Dios era revelar este misterio que el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo, especialmente para proclamar, clarificar y establecer esa verdad. Bien, vamos a ver entonces un resumen de Efesios en el próximo segmento, pero por el momento vamos a concluir aquí este segmento y vamos a continuar en el último segmento de este módulo número 5, donde vamos a concluir esta parte de las epístolas de la cautividad de Pablo. Nos vemos en un momento.